Buenas tardes, con ustedes el doctor Ronald Retamoso. El día de hoy vamos a tocar un tema importante como son las enfermedades ocupacionales. Las enfermedades ocupacionales se definen como todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia del trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. Existe una relación causa-efecto probada entre la exposición a un determinado riesgo laboral y una enfermedad específica. Esto quiere decir que toda persona que realice alguna actividad siempre va a estar expuesto a algún riesgo laboral y este puede ser el causante de que se origine en el tiempo alguna enfermedad ocupacional. La enfermedad ocupacional, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado patológico contraído a causa del trabajo o la exposición al medio en el cual se encuentra laborando. Y esta causa se puede deber a una exposición de agentes físicos, químicos, biológicos, entre otros. En cambio, la enfermedad profesional es aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, en la cual no todos son afectados realizando esta misma actividad. Ejemplo, un médico puede estar expuesto siempre a pacientes que puedan tener tuberculosis y no todos los médicos llegan a contagiarse de esta enfermedad, ¿no? Entonces, las personas que realizan esta actividad de salud que por alguna razón llegan a contagiarse, pues es porque no tuvieron, perdón, la, la precaución del caso, no utilizaron los equipos de protección específico, ¿no? Pero entonces no es considerado como que una enfermedad que va a ser frecuente, ¿no? En los profesionales de la salud que atienden este tipo de enfermedades. Entonces, en cambio, la enfermedad ocupacional, básicamente, si un trabajador es expuesto a ese riesgo durante un tiempo determinado, prácticamente es casi el causante de que llegue a tener una enfermedad ocupacional. Y si varias trabajadores están expuestos a este mismo riesgo durante una cantidad considerable de años, también hay una alta probabilidad que todos esos colaboradores hagan una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, como que hay una diferencia considerable entre una enfermedad ocupacional y una enfermedad profesional. La enfermedad ocupacional es aquella contraída producto de años de exposición con los riesgos, ¿no? Entonces es una característica importante, ¿no? El tiempo, ¿no? El estar expuesto por varios años a ese riesgo, como son riesgos físicos, en los cuales podemos encontrar el ruido, la iluminación, digamos, también, por ejemplo, la temperatura y entre otros. Riesgos químicos como el material particulado, humos, polvos tóxicos, riesgos biológicos como son virus, parásitos, hongos, factores psicosociales que también pudiesen generar en el tiempo alteraciones primero psicológicas y con el tiempo alteraciones físicas. Y finalmente riesgos ergonómicos que también a lo largo del tiempo pueden generar alteraciones musculoesqueléticas. Otros factores que afectan la enfermedad ocupacional o que intervienen en la generación de una enfermedad ocupacional son, como dijimos, el tiempo de exposición, la toxicidad de algún producto en específico, las condiciones de seguridad
y ergonomía, condiciones de exposición, la salud del trabajador, el diseño del área de trabajo, las características personales, ¿no? Si es varón o mujer, la edad también es importante, la presencia de otros contaminantes al mismo tiempo, ¿no? La variabilidad biológica, la concentración del agente contaminante, si utilizan o no equipos de protección, ¿no? Ante estos riesgos, factores de utilización de máquinas y herramientas, ¿no? Para las actividades, y en sí es una multicausalidad, ¿no? Y además también existe una inespecificidad clínica porque el tener una enfermedad ocupacional, pues no podemos llegar exactamente a encontrar una única causa, ¿no? Siempre intervienen distintas causas o muchas que llegan a sumar y en el tiempo generan pues la aparición de una enfermedad ocupacional. Las causas de las enfermedades ocupacionales, eh, al respecto podemos comentar que existe un desconocimiento de muchos de los trabajadores y empleadores de los factores de riesgo a los que están expuestos normalmente los trabajadores. Estos pueden ocasionar accidentes y también pueden ocasionar enfermedades ocupacionales. El ocasional incumplimiento también de parte del empleador en proporcionarle al trabajador las capacitaciones para conocer justamente los riesgos que se generan ante la exposición de agentes que ocasionan diversas enfermedades también son un factor importante. El trabajador que sabiendo y contando con los elementos de protección que les otorga a los empleadores, pues a veces hace caso omiso a las recomendaciones y a las capacitaciones impartidas por su empleador. Esto también conlleva a que estos riesgos que pueden estar expuestos generen a lo largo del tiempo la aparición de alguna enfermedad ocupacional. ¿Qué características tiene la enfermedad ocupacional? Primero, que es de un inicio lento. Toda enfermedad ocupacional lo que tiene como característica principal es que no avisa, no genera mayor síntoma a un inicio y como dice es un inicio lento, oculto, que recién se empieza a manifestar producto de años de exposición, ¿no? Al mismo agente de riesgo. Otra característica es que su ciclo de la enfermedad es oculta, retardada y no violenta, ¿no? Como dijimos, pasa desapercibido, no sucede de forma brusca, ¿no? Y esto recién se nota producto a los años de exposición. Es progresivo, ¿por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo y no se toma digamos, la previsión del caso en poder bloquear, en poder disminuir el grado de exposición a estos riesgos, entonces esto va progresando silenciosamente y va mermando la salud del trabajador. Y finalmente se conoce por inicios lo que va a ocurrir, pero esta característica habla con respecto a que a una etapa inicial de conocer que hay en una probabilidad en que pueda suscitarse una enfermedad ocupacional, finalmente al no tener algún reparo, al no tener digamos, procedimientos que puedan bloquear este grado de exposición, pues finalmente se convierte en una, se convierte en un acúmulo de características que va a generar que este colaborador
a lo largo de los años acumule todos estos factores, ¿no?, que anteriormente mencionamos y los adicionales para poder generar una enfermedad ocupacional. Otras situaciones del ambiente del trabajo que favorecen a la aparición de enfermedades ocupacionales son temperaturas extremas, ventilación deficiente, iluminación inadecuada, el desorden, el desaseo. Son otras características que también podemos encontrar en un ambiente de trabajo, y esto complementa a que tal vez la aparición de estas enfermedades sean más prontas, ¿no? Pero claro, siempre va a ser todavía después de varios años, ¿no? Una enfermedad ocupacional en promedio, ¿no? Entre las principales que suelen suceder, se dice que al menos mínimamente deben haber pasado entre 4 a 5 años, ¿no?, de exposición a este factor de riesgo. Pero a veces el tener estas situaciones adicionales puede que tal vez de 4 sucede en 3 años, ¿no? Entonces, pero en un promedio se menciona que se requiere entre 4 o 5 años para que pueda haber el inicio de una aparición de una enfermedad ocupacional. Y esto obviamente lo vamos a detectar en las evaluaciones médicas periódicas que pasan las personas, ¿no? Existe una relación, ¿no?, de afección de las enfermedades ocupacionales y el trabajo. Las enfermedades ocupacionales tienen diferentes tipos de relación, ¿no?, con respecto al trabajo. Entonces, esto nos lleva a pensar que si tenemos un determinado trabajador que realiza eh, situaciones específicas de trabajo, pues sabemos a qué están expuestos, ¿no? Y acá tenemos ejemplos, por los cuales podemos mencionar que eh, la ocupación es la principal causa de la enfermedad, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, o la hipoacusia, sabemos que esta hipoacusia en un trabajador eh, que se dedica a, digamos, a realizar actividades laborales donde tiene un ambiente de trabajo donde existe ruido, entonces yo puedo inferir que esta persona que presenta hipoacusia definitivamente su causal va a ser el ruido de su ambiente de trabajo. Entonces pregunto cuál es el puesto de trabajo. Puede ser un trabajador de construcción civil, puede ser un trabajador donde puede ser de una empresa de manufacturas, un taller de metalmecánica, ¿no? Entonces son ambientes de trabajo que siempre va a tener un grado de ruido alto. Entonces, eso cumple que la ocupación se convierte en la principal causa de la enfermedad, ¿no? Entonces, así podremos, en la medida de ir encontrando una enfermedad, indagando y evaluando el puesto de trabajo, podemos encontrar la relación causa y efecto, ¿no? Otro, la ocupación es solo un factor de riesgo contributivo, pero no es necesario. Claro, también es importante conocer que no significa que todo puesto de trabajo me va a conllevar a tener una determinada enfermedad, ¿no? No siempre también es la regla, pero sí se puede convertir en un factor contributivo, ¿no? Por ejemplo, si tengo un personal de seguridad, el cual es vigilante, ¿no? O cumple el puesto de seguridad en la puerta. Entonces estas personas paran mayormente el tiempo de pie, no tienen muchas veces alguna banca, algún asiento que ellos puedan alternar posturas de pie y sentado. Por lo tanto, en el tiempo, producto a los años, ellos pueden hacer varices o
alteraciones en el sistema circulatorio venoso, ¿no? De miembros inferiores. Entonces, este puesto de trabajo contribuye a que, por ejemplo, esas varices que este trabajador iba a desarrollar en algún momento de la vida, porque también esto tiene un carácter hereditario, pues tal vez por el puesto de trabajo, estas varices se presenten a más temprana edad, ¿no? Producto del puesto de trabajo que tiene. Entonces, esto puede, como dice, contribuir y ser un factor, ¿no? El puesto de trabajo para que inicie tal vez o se presente de forma más rápida alguna enfermedad ocupacional. Tenemos otra relación. La ocupación agrava la enfermedad preexistente. Acá tenemos, primero que tener en cuenta que una persona puede tener ya una enfermedad preexistente al momento de ingresar a trabajar. Podría ser una persona que ya desde niño sufre de alergias, ¿no? Son asmáticos. Entonces, si yo tengo a una persona que que le pongo un puesto de trabajo donde, no sé, se encargue del almacén, hay bastante polvo, humedad, ácaros, no hay buena limpieza, entonces yo voy a agravar las enfermedades alérgicas que esta persona ya venía, ¿no? Desde que fue contratado. Entonces, ¿qué significa? Que va a agravar la enfermedad preexistente que ya tenía. Entonces, el puesto de trabajo también será importante, ¿no? En la generación, tal vez, de enfermedades que uno ya nace o en la que ya uno lo detecta cuando pasa su examen preocupacional, ¿no? Muy bien, estas son las principales relaciones que podemos encontrar con un puesto de trabajo y las enfermedades. Existe una clasificación de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Y hay varias en sí clasificaciones y tenemos entre las principales de acuerdo al tipo de exposición y de acuerdo a las enfermedades que se presentan en los órganos específicos, ¿no? Entonces son las dos principales formas de clasificar. La más común tenemos que las enfermedades ocupacionales están divididas en 6 grupos. El primer grupo, las enfermedades causadas por agentes químicos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, por metales, ácidos, alcoholes, y esto puede generar rinitis, conjuntivitis y entre otras, ¿no? El segundo grupo son enfermedades causadas por agentes físicos, ¿no? Como dijimos, el ruido, ¿no? Entonces, a la cabeza, hipoacusia, este, por ejemplo, la vibración también es un agente físico, entonces esto puede generar alteraciones musculoesqueléticas, ¿no? ¿Qué más? El tercer grupo tenemos enfermedades generadas por agentes biológicos, ¿no? Entonces tenemos hepatitis, sida, tuberculosis, entre otras. El grupo 4, enfermedades generadas por inhalación de sustancias y agentes que no están comprendidos en los apartados anteriores, ¿no? Entonces ahí tenemos una infinidad de ejemplos, el asma, la silicosis, asbestosis, entre otros. El grupo quinto, enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes que no están comprendidos en los apartados anteriores, ¿no? Entonces existen acá distintos químicos específicos que solamente justo lesionan y generan alteraciones en la piel, ¿no? Y finalmente en el sexto grupo tenemos enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos, o sea, estamos hablando de todo agente que puede causar cáncer en la piel o en algún órgano específico. Entonces, de acuerdo al tipo de exposición, ¿no? Tenemos distintas enfermedades, ¿no? Que finalmente, si hablamos desde el punto de vista químico, ya tenemos aquí específicamente que si esta persona entre en contacto
con aerosoles, gases, vapores, sólidos, polvos, fibras, etcétera, ¿no? Y estos pueden generar distintas enfermedades, ¿no? Como arsenismo, saturnismo y otros. Y los agentes físicos, estamos hablando de ruido, vibración, calor, frío, radiación, vibración, iluminación, ¿no? Entonces, acá tenemos distintos ejemplos como insolación, hipoacusia, enfermedades que afectan las articulaciones y huesos, ¿no? Y en los biológicos, siempre a la cabeza, tuberculosis, hepatitis, ¿no? Que son enfermedades principales que podemos encontrar cuando hay agentes biológicos en un ambiente de trabajo. Y lo ergonómico también tiene relación importante, ya que actividades físicas que son repetitivas, levantamiento de carga de forma inadecuada, posturas forzadas, pueden generar alteraciones en huesos, ligamentos, músculos y entre otros. Y la parte psicosocial que cada vez está teniendo más importancia, ya que la carga mental, el estrés laboral, los factores netamente y riesgos psicosociales, pues generan también enfermedades psicológicas que finalmente se convierten en enfermedades físicas, ¿no? Como gastritis, nerviosismo, hipertensión, ansiedad y entre otros. Y la segunda clasificación, ¿no? Que hablábamos era por los órganos que pueden ser afectados, ¿no? Entonces, si yo tengo el aparato respiratorio, entonces ya sé que dentro de estos vamos a poner todas las enfermedades que afectan al pulmón, ¿no? Como son asma, neumoconiosis y así, ¿no? Todos son todos son enfermedades que afectan netamente al aparato respiratorio. Si hablamos de enfermedades dermatológicas, son todas las enfermedades que afectan a la piel, netamente, solo piel, ¿no? Vitíligo, dermatitis y así. Enfermedades del sistema hematopoyético, que estamos hablando netamente de enfermedades que afectan justamente la parte hematológica, ¿no? De nuestro organismo. Estamos hablando a la cabeza anemia, estamos hablando si genera alguna alteración en algún factor interno, ¿no? En la sangre. Entonces esto puede generar eh, distintas enfermedades que netamente los vamos a poder evidenciar en un análisis de sangre. Enfermedades musculoesqueléticas tenemos, por ejemplo, el lumbago, bursitis, síndrome del túnel carpiano, ¿no? En personas que trabajan mucho con la muñeca, ¿no? Problemas mentales también se pueden generar, confusión, desórdenes cognitivos del sistema nervioso, enfermedades oculares, ¿no? Conjuntivitis, problemas por un exceso de exposición a la radiación solar, como son queratitis, también el tema de la exposición a la radiación ultravioleta, también que puede generar pterigión, carnosidad, ¿no? En los ojos y así. Esta es otra forma de poder clasificar, ¿no? Las enfermedades de acuerdo a los órganos que se llegan a afectar, ¿no? Enfermedades que afectan al sistema circulatorio, el cáncer ocupacional, las enfermedades por estrés. Entonces los estamos clasificando netamente, ¿no? De acuerdo al área que va a coger estas enfermedades y vamos encontrando el vínculo que tiene con el puesto de trabajo y los factores de riesgo que encontramos en los puestos de trabajo. ¿Cuáles son las medidas de prevención que se pueden aplicar? Entonces tenemos primero la acción sobre el foco del agente de exposición, o sea, vamos a actuar sobre el que está originando, ¿no? El riesgo, ¿no? En el lugar de trabajo.
acción sobre el medio ambiente donde él desarrolla sus actividades, acción sobre el receptor, o sea, acciones que vamos a tomar con respecto al mismo trabajador, y tenemos acá las características de cada uno. Cuando hablamos de acción sobre el foco del agente de exposición, estamos hablando de evitar los agentes de exposición, ¿no? Entonces, en lo posible, trataremos de sustituir por sustancias, procedimientos, equipos de trabajo. Trataremos de eliminar al máximo todos estos factores de riesgos que pueden contribuir a la generación de enfermedades ocupacionales. Reducir la presencia del riesgo, ¿no?, por debajo de los niveles considerados peligrosos, ¿no? Yo puedo tener ruido en un ambiente de trabajo, pero si este ruido siempre está por debajo del nivel este, que no debe exceder, entonces no pasa nada. Pero si excede los niveles que pueden generar alguna enfermedad ocupacional, ahí sí tengo que entrar a tallar y actuar sobre ese foco, ¿no?, de generación de riesgo, ¿no? Entonces ahí tendré que ver la forma de realizar distintas modificaciones del puesto de trabajo, modificaciones en las herramientas, modificación de este punto que está generando ruido, ¿no? Y finalmente tendré que darle los equipos de protección a mi trabajador para que pueda tener menor afectación a este ruido que se encuentra en el ambiente de trabajo. Podemos automatizar tareas, podemos rotar puestos de trabajo, equipos y herramientas, estar al tanto de poder tal vez generarles mantenimientos, renovación, ¿no?, lo cual puede conllevar a que haya menos generación de ruido en un ambiente de trabajo. ¿Qué más? Si tenemos que un agente generador de cáncer, pues este sí tenemos que tratar de eliminar o reducir su exposición al mínimo posible, pues, ¿no? Utilizar adecuadamente la mecánica corporal para el desarrollar las actividades que generen esfuerzo físico, posturas, cumplir con las normas en cuanto al material y condiciones de trabajo, contar con manuales de prevención de enfermedades ocupacionales, para consulta y programas de inducción y capacitación que se puedan aplicar, ¿no?, cuando contratamos a un personal, para mejorar nuestros procesos y, y disminuir al máximo estos peligros que conlleve que una tarea pueda generar una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, eh, también realizar inspecciones de seguridad de forma continua son las principales acciones que vamos a poder hacer en el lugar donde estamos encontrando este riesgo. Las acciones sobre el medio ambiente, estamos hablando de actuar sobre la proliferación y extensión de microorganismos en un ambiente, ¿no? Más que todo, tal vez ambientes que no tienen una adecuada limpieza, ¿no? Entonces aquí los microorganismos pues se multiplican, evitar la extensión de partículas orgánicas e inorgánicas en un ambiente. Puedo tener un ambiente donde hacen bastante generación de material particulado, polvo, ¿no? O hay generación de vapores, humos. Entonces aquí tenemos que evitar que esto se extienda, ¿no?, para que menos personas sean afectados, ¿no? Entonces manejar una buena limpieza, desinfección, ventilación, iluminación. Podemos extraer estos polvos con mecanismos, con máquinas. Podemos controlar vectores, roedores, insectos, mejorar la señalización. Entonces, todo lo que yo en un medio ambiente de trabajo eh, puedo actuar, esto va a generar disminución de la posibilidad de iniciar enfermedades ocupacionales. Y finalmente, la acción sobre el receptor, o sea, ¿qué puedo hacer con mi trabajador sabiendo que su ambiente de trabajo tiene riesgos eh, que pueden generar enfermedades ocupacionales? Capacitar, entrenar, formarlos sobre estos riesgos inherentes a su trabajo,
así como de los medios y las medidas que ellos tienen que adoptar para prevenir dichas enfermedades. Para ello, eh, se le debe dotar de procedimientos necesarios para el desarrollar sus actividades de forma segura y así evitar el inicio pronto de una enfermedad ocupacional, realizarle exámenes médicos ocupacionales y su seguimiento con la finalidad de que pueda conocer si esta persona tiene una enfermedad preexistente y con mayor razón tratar de protegerlo al máximo. Eh, Realizar sus evaluaciones médicas, sus vacunaciones, métodos de trabajos, pues, que pudieran tal vez reducir el grado de exposición, ¿no?, a los riesgos que tiene en su ambiente de trabajo, disminución de personas que se puedan exponer a estos riesgos, rotar el personal, darle un diseño específico de un puesto de trabajo que contemple menos tiempo de exposición, entregarle los equipos de protección personal y supervisar que lo usen de forma estricta y de forma correcta, son las principales acciones sobre el trabajador, ¿no? Y finalmente, los niveles de prevención en salud ocupacional que aplicamos en el área de salud ocupacional, los médicos, tenemos tres niveles, ¿no? El nivel de prevención primaria, que está dirigido a la promoción, dirigido hacia los trabajadores, la protección dirigida al ambiente y la vigilancia dirigida a todos los factores de riesgos que podemos encontrar, ¿no? Entonces aquí lo que realizamos es monitorear un ambiente de trabajo, realizar los monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con la finalidad de conocer si un ambiente de trabajo tiene o no un factor de riesgo que me pueda llevar a una enfermedad ocupacional. Este es el primer nivel, o sea, hablamos de un nivel netamente preventivo promocional. La prevención secundaria ya hablo cuando ya realizo la detección precoz o el tamizado o mediante los exámenes médicos, entonces encuentro ya una enfermedad o el inicio o estar ya en proceso a una enfermedad ocupacional, entonces se le realiza el tratamiento inmediato, realizamos todas las acciones de limitación de estos daños que ya pudo tener su organismo y empezamos a vigilar que no empeore esta enfermedad ocupacional. Eh, Netamente ese es trabajo ya del área de salud ocupacional. Y finalmente la prevención terciaria, que ya es minimizar, digamos, al máximo el sufrimiento o las lesiones que pueda tener el organismo, ¿no?, al realizar estas actividades, tratar de recuperar sus capacidades perdidas con un seguimiento del tratamiento de sus enfermedades, ¿no?, desde que ya fueron detectadas, tratar de rehabilitar física, psíquica y laboralmente a esta persona, porque que tenga una enfermedad ocupacional no significa que debemos desvincularlo, ¿no? Por el contrario, debemos protegerlo, darle las mejores condiciones, tal vez cambiarlo definitivamente de puesto de trabajo para evitar que continúe con la misma exposición y brindarle la rehabilitación, pues, del caso, ¿no?, llevando con cada especialidad de acuerdo a la enfermedad que pueda presentar. Entonces, estos son los tres niveles que normalmente trabajamos cuando hablamos de las enfermedades ocupacionales. Bueno, eso es todo con respecto a las enfermedades ocupacionales. Espero que haya sido de su agrado y conmigo será hasta otra oportunidad.